Bueno, y por último tenemos las conclusiones, pero antes de llegar a ellas, vamos a hablar sobre algunas definiciones para que el tema quede totalmente claro. Primero, la progresión aritmética. Es una sucesión de números tales que la diferencia de los dos seguidos es constante. Esto quiere decir que la progresión aritmética es básicamente una sucesión de números que en el caso de que sea positiva va avanzando y en el caso de que sea negativa, esta retrocede. La diferencia, también reconocida como de matemáticamente, dice que es una progresión que puede ser o bien positiva o negativa, lo cual no puede variar, es su constancia. Esto lo que nos quiere decir es que la diferencia determina si la progresión es positiva o negativa, y lo que nunca puede variar, como bien lo dice, es su constancia. El término, o también conocido como A en matemáticas, es el nombre que se le da a cada término de la progresión, el cual cambia constantemente por la diferencia. Esto quiere decir que el término o A es el número que, según como lo dicta la diferencia, sea positiva avanza o sea negativa retrocede. El término general o 3n-1. Todas las progresiones tienen un término general, el cual nos ayuda a encontrar todos los términos de una sucesión en el caso de que estos se desconozcan. El término general, como bien lo dice, en el caso de que se desconozcan los términos, aplicamos la fórmula que es 3n-1 y al despejar n tendremos el número de términos. Y por último, la suma de n términos. La suma de n términos nos ayuda, igual que el anterior, que el término general, nos ayuda a encontrar el número de términos que tengamos. La fórmula es la siguiente. Suma de primer término más último término por n dividido para 2. Para entender mucho mejor estas definiciones, tenemos un ejemplo. En la siguiente progresión aritmética, 3, 18, 33 y 48, calcular el término general de la progresión y la suma de los 10 primeros. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la diferencia y podemos también de paso ver si es una progresión aritmética. Después de después de sacar la diferencia, podemos ver que la diferencia es 15 y que efectivamente sí es una progresión aritmética. Entonces, ya que tenemos que la diferencia es 15 y como nos dice en el enunciado que el primer término es 3, podemos proseguir. Al plantear lo siguiente, que AN es igual a 3 más n menos 1 por 15, esto es igual a 3 más 15n menos 15 igual a 15n menos 12, lo cual es un término general, ya que tenemos la progresión aritmética, podemos comprobar que vamos a calcular el ejemplo del tercer término. Entonces, A3 es igual a 15 por 3 menos 12 igual a 45 menos 12 igual a 33, que efectivamente coincide con uno de los términos que teníamos anteriormente, los cuales eran 3, 18 y 33. Coincide con el tercero. Entonces, al ver que coincide, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la suma de n términos, como lo explicamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos la fórmula que es suma de primer término más último término por número de términos, esto es igual a 2. Sustituyendo todo esto, tenemos que suma de 10 es igual a primer término más a 10 por 10, todo esto dividido por 2. Sustituyendo y después de resolver los valores, tenemos que los 10 primeros términos de la progresión aritmética nos dan ese 10 es igual a 3 más 138 sobre 2 por 10, 141 sobre 2 por 10, esto nos da igual a 705. Así que los primeros 10 términos nos dan 705. Por último, y para finalizar las conclusiones, la primera conclusión es que podemos concluir que las progresiones aritméticas se utilizan dentro de la rama matemática y financiera para llevar las cuentas de las importancias de las cantidades y sumas de dinero. Y la última, en conclusión, se puede decir que las progresiones aritméticas es una secuencia de números reales que tiene una diferencia, ya sea que suma o se resta. Esto, como ya lo vimos anteriormente, lo dicta la diferencia. Muchas gracias.